escucha, se escucha bien. Cualquier cosa me avisan porque mi teléfono a veces se pone loquito y no se oye nada. Dios me les bendiga a todos, a cada uno de ustedes, mis hermanos. Bueno, yo aquí sí estoy nerviosa, hermana, muy nerviosa. Estoy muy nerviosa porque yo tanto tiempo que yo no predico así en un culto desde que estoy por acá. Pero bueno, Dios es el que habla, en el nombre de Jesús, así lo creo. Bueno, mis hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de San Lucas, capítulo 8, versículo, vamos a leer desde el 26 al 39. Gloria a Dios. Y leemos en el nombre de Jesús. ¿Todos lo tienen? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillo, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que los mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y le dio permiso. Y los demonios, saliendo del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase entrar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Bueno, vamos a estar leyendo ese mismo título: No calles lo que Dios ha hecho contigo. No calles lo que Dios ha hecho contigo. Y, y ese es nuestro llamado, no solamente al Gadareno, a cada uno de nosotros. El Señor nos dice: no calles lo que Dios ha hecho contigo. De hecho, en la gran comisión, el mensaje fue llevar el evangelio, ir por todo el mundo y predicar el evangelio de la salvación. Y es contar lo que Dios, cómo Dios nos ha salvado a través de su Hijo amado Jesucristo, cómo Dios ha hecho la obra en cada uno de nosotros. Y como leíamos aquí, hermanos, vemos a
cómo Jesús llegó a esta región y encuentra a este hombre allí en esa condición. Dice la Biblia en el versículo 26-27 que al llegar él a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, dice la palabra de Dios, y andaba desnudo, no tenía ropa y no moraba en casa, no habitaba en una casa, vivía metido en los sepulcros, prácticamente en un cementerio estaba este hombre, vivía en el cementerio. Y los sepulcros representan eso, el cementerio representa muerte, porque ¿qué hay en un cementerio? En un cementerio hay muerte, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que vivía atormentado. En el versículo 28 dice, al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. A mí me llama la atención aquí este versículo, el versículo 28, donde hay dos cosas que el demonio reconoce la autoridad de Jesús, porque dice la Biblia que llega y se postra a los pies de Jesús. Y como sabía que iba a ser expulsado, le dice, no me atormentes, no me atormentes, le dice el demonio, hace esta exclamación a gran voz. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo de David? Otra de las cosas que reconoce el demonio, que Jesús es hijo del Dios Altísimo, cosa que a veces al ser humano sabemos que le cuesta reconocer. Hay muchas denominaciones donde no reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y este demonio le reconoce como Hijo de Dios. Entonces, hermanos, en el versículo 29, seguimos viendo los versículos, dice que como sabía que iba a ser expulsado del cuerpo de este hombre, le decía, ¿por qué me atormentas? Entonces, dice que este hombre también lo ataban con cadenas, con grillo, pero nada lo podía mantener amarrado. La misma oposición que tenía, o sea, oposición no, perdón, la misma posesión que tenía de este demonio hacía que se reventaran las cadenas. Podemos ver que este hombre no tenía vida propia. El hombre estaba atado a una legión de demonios que le atormentaban cada día. El versículo 30 dice la palabra de Dios que Jesús le preguntó y que cómo se llamaba, él dice legión, porque era tanta la cantidad de demonios que habitaban el cuerpo de ese hombre, que ahora entendemos por qué ese hombre hacía lo que hacía. Había una cantidad de demonios habitando en el cuerpo de ese hombre. Yo no me imagino la vida de este hombre, mis hermanos, viviendo atormentado, metido en los sepulcros. Ya ahí no había vida. Yo pienso, ya ese hombre estaba muerto prácticamente. Tenía una legión de demonios morando en su cuerpo, morando en su vida. Dice también la palabra que los demonios le rogaban al Señor que los mandara al hato de cerdo. Y Jesús le dijo, ve, les dice, en el versículo 32, había ahí un hato de cerdo que pasía en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y Jesús le dio el permiso para
que entraran. En el hato de cerdo, dice la Biblia, que se cayeron al lago, se ahogaron todos estos demonios y los cerdos también. Y los que apacentaban, dice la palabra de Dios en el versículo 34, los que apacentaban los cerdos, cuando vieron todo este acontecimiento, salieron huyendo, salieron corriendo y fueron y dieron aviso a las personas de la ciudad. Eso lo dice el versículo 35. Y vinieron estas personas a ver lo que había pasado y hallaron al hombre, dice el 35, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y dice el 36 que le contó cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor del Gadareno le rogó que se marchase. Fíjese, estas personas tuvieron la oportunidad de ver el milagro que Dios había hecho en la vida de este hombre y prefirieron pedirle que se fuera. Vieron lo que Dios había hecho, cómo había, a través de Jesucristo, cómo había liberado a este hombre de toda esa legión de demonios que lo ataban. Y no aprovecharon a este Jesús, sino que lo dejaron que se fuera. Lo dejaron que se fuera. Vieron que este hombre estaba a los pies del Señor Jesús, vestido en su cabal juicio, pero prefirieron que Jesús se fuera de ellos. Vemos la condición de este hombre, dice la Biblia que andaba desnudo, que lo encadenaban, rompía las cadenas. Esta vida de este hombre era una vida miserable, una vida de miseria, una vida sin paz. Era atormentado por muchos demonios. Yo no sé qué vida tenía este hombre antes, porque la Biblia no lo explica. La Biblia simplemente empieza desde que Jesús llegó a ese lugar y vio a este hombre. ¿Qué vida tenía este hombre antes? No lo sabemos, hermano. Pero para que en este hombre hayan entrado esa cantidad de demonios, tenía que haber un problema grande con este hombre, ¿verdad? Bueno, entonces, vemos que este hombre, muchas personas dirían, no, ya ese no tiene esperanza, ya ese hombre va a morir así, ese hombre está muerto en vida. Porque eso era lo que yo me imagino que ya en la vida, ya en la Biblia habla de los demonios que tenía el hombre. Si usted ve, habla de los demonios, no habla del hombre en sí. El hombre era un caparazón donde los demonios moraban. Ya se habían adueñado de la vida de este hombre. Pero un día Jesús llegó a ese lugar, gracias a Dios, y este hombre tuvo una esperanza de vida. Este hombre fue liberado. Este hombre nació de nuevo, vamos a decirlo así. Este hombre volvió a nacer, volvió a la vida. Y como les decía al principio, veo la actitud de las personas de la ciudad. La actitud de las personas viendo el milagro que había sucedido en ese momento, prefirieron que Jesús se fuera
de sus alrededores. Así a veces pasa en la vida, en la actualidad, hermanos. ¿Cuántas veces hemos visto milagros con nuestros ojos? Yo he visto personas, en el pueblo donde yo vivía, veía ellos le llaman incorporarse. Yo vi muchas de esas posesiones. Vi cómo se sajan el cuerpo, cómo se rompen con vidrio. Y, y es una vida bastante dura. Pero usted le va a hablar a estas personas de Dios y estas personas no aceptan que le hablemos de Dios. En este caso, acá era un hombre endemoniado. Él fue el que fue liberado y, y dice la palabra de Dios que él seguía a Jesús. Cuando Jesús agarró para irse, él le seguía, pero Jesús le dijo que se devolviera y contara lo que Dios había hecho en su vida. Yo no sé cómo pudo llegar, como les decía al principio, cómo pudo llegar el hombre a esta condición, hermanos. Pero es que esa es la vida del hombre sin Dios. Y una de las cosas que puede llevar al hombre a ver una posesión en una persona es el que Dios se aparte de él, el que no es Dios. Y tenemos un ejemplo, el hermano Adrián me disculpa, ese no se lo pasé, ese versículo, pero lo puede encontrar en Primera de Samuel, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 14. Y leemos allí en el versículo 14, Primera de Samuel, ya va, hermana, aparece. A ver si es ese. No, no es ese. Primera de Samuel 16, sí. Ajá, 16, 14. La que estaba perdida era yo. El espíritu de Jehová, dice la palabra de Dios aquí, se apartó de Saúl. Cuando el espíritu de Dios se apartó de Saúl, ¿qué pasó en la vida de Saúl? Vino un demonio y lo atormentaba. Porque cuando el hombre está, Dios se aparta del hombre, entonces vienen los demonios a tocar la vida de esta persona. Y usted sabe, ya sabemos también por qué Dios se apartó de Saúl. ¿Qué llevó a Dios a apartarse de Saúl? Ahí mismo en Primera de Samuel, en el capítulo 15 de Samuel, Primera de Samuel, perdón. En Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primera de Samuel 15, 22. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, mis hermanos, vemos cómo Saúl fue un hombre desobediente. No era la primera vez que le desobedecía a Dios. Era un hombre rebelde, porque en el versículo 24, dice, entonces, no, perdón, ahí mismo en el 23 dice, y como ídolo e idolatría, la obstinación, era un rebelde y un hombre obstinado. Estas cosas llevaron a Saúl a desobedecerle a Dios.
la rebelión, cuando nos rebelamos a la palabra de Dios, a lo que Dios dice, llega un momento que ya no nos va a importar lo que Dios diga. No va a importar lo que Dios esté diciendo a través de su palabra, a través de un pastor, ya no le va a importar. Puede llevar a la desobediencia nos lleva que Dios se aparte de nosotros y venga un espíritu malo de parte de Dios a atormentarnos. Eso pasó en la vida de Saúl. No sé, como les digo, no sé si pasó en la vida del Gadareno, porque no sabemos más allá de la vida de este hombre, pero tuvo que ser no pudo ser una buena persona cuando entraron tantos demonios a la vida de este hombre. Hermano, en este tiempo hay muchas cosas que nos alejan de Dios. Hay muchas cosas que nos separan de Dios. Y, y al Dios separarse de nosotros, podemos nosotros llegar a la misma condición del Gadareno. Porque como dice la palabra de Dios, que el hombre sin Dios está muerto. El hombre sin Dios es nada. Vemos en la actualidad a muchas personas alejadas de Dios, pero no solamente están alejadas de Dios, también muchas personas se han alejado de la sociedad, se han alejado, sí, de sus familiares. En este tiempo hay una legión que está acabando con, con la familia, está acabando hasta con el ser humano, con el propio ser humano. El mundo hoy día, mis hermanos, está tan contaminado, a pesar de que le ofrece tantas cosas al ser humano, pero estas cosas que el mundo ofrece, las ofrece para alejar al hombre de Dios. Tengamos cuidado con lo que el mundo le está ofreciendo. Siempre el enemigo va a buscar la forma de mantenerlo lejos de Dios. Mire a dónde tenía el enemigo a este hombre, metido en los sepulcros, metido en un cementerio donde no había vida, donde no había esperanza. Porque después mientras hay vida hay esperanza, pero cuando ya no hay vida, ya no hay esperanza. Por eso este hombre ya vivía sin esperanza. Ya este hombre lo daban por muerto. ¿Quién podía salvar a ese hombre? Pero gracias a Dios que Jesús arribó un día a esta región de Gadara y tuvo misericordia de ese hombre. Una de las cosas en la actualidad, mire, en la condición que estaba el Gadareno, aún vemos muchas personas en la actualidad en esa condición. Por ejemplo, acá en la ciudad donde yo vivo, es normal ir uno al centro, por ejemplo, y ver a personas así, a personas en esta condición, a personas sumergidas en el alcohol, en la droga. Y son personas que uno no se les puede acercar porque son personas muy violentas. ¿Se puede imaginar usted lo que puede haber en la vida de esa persona donde han llegado a esa condición? Hay lugares muy horribles acá que uno pasa y es horrible ver y me recuerda a ese Gadareno, esas personas sucias, hermano, con la cabeza, el pelo sucio, sin ropa, muchos andan nada más con un pantaloncito. Es triste ver a esas personas en esa condición. Es muy triste de verdad. Y, y bueno, están sumergidos en ese mundo y uno se le acerca y, y
son bastante violentos y mucha gente no se les quiere acercar porque no sé si ustedes escuchan, si escuchan noticias de por acá, de donde nosotros estamos, pero muchas de esas personas que viven en la calle, de esos indigentes, han llegado a matar personas transeúntes que pasan por allí. En estos días hubo una noticia, me imagino que la escucharon, estaban grabando a una novela que hacen acá en Colombia, de esa que si senos no hay paraíso, si hay paraíso, algo así. Yo no veo novela, pero veo las noticias, entonces vi la noticia donde estaban grabando en un barrio de esos peligrosos donde habitan muchas de estas personas y hubieron 3 muertos porque una de esas personas llegó y asesinó a uno de los que estaban grabando. Fue una noticia bastante sonada acá, pero bueno, aún hay personas con esa condición y acá en esta ciudad hay muchísimo. Otra de las cosas, mi hermano, que puede ser una legión en la vida del ser humano, no voy a decir que en la suya, pero en la vida del ser humano, pero esto debe llamarnos a nosotros a la reflexión porque nosotros también lo utilizamos mucho, es la tecnología. Cómo la tecnología podemos ver que hoy es una gran enfermedad para la sociedad. No que la tecnología sea mala, no, no podemos decir que, que la tecnología sea mala, mis hermanos, pero hoy día vamos a tomar un ejemplo, el celular. El celular es una de las cosas que nos mantiene separados de Dios. Usted no ve que el celular cada día, en las nuevas actualizaciones, siempre hay algo que lo busca detener, algo que lo entretiene. Que si un jueguito, que si, ay no, yo lo hago para desestresarme. A veces decimos eso. Agarramos un jueguito, no, para desestresarme. El enemigo nos está engañando y no nos damos cuenta, porque en ese momentico que usted se está desestresando, yo creo que no hay nadie que lo pueda desestresar más que Dios. Más que Dios nos puede desestresar, nos puede quitar la carga que llevamos, nos puede quitar todo lo que nos pesa, todo lo que nos perturba, todo lo que a veces en el día a día, el cansancio, las saturaciones que hay en el día a día, que sí sabemos que a veces más bien llegamos a la casa y lo único que queremos es acostarnos, lo que menos queremos es orar. Ah, pero usted se acuesta y agarra el teléfono y se pone a jugar en el teléfono o se pone a averiguar las redes sociales o cualquier otra cosa. Para eso no hay cansancio. Para el teléfono no hay cansancio. Y otra cosa que usted va caminando y la persona está tan entretenida, metida en el teléfono, que a veces se lo lleva por delante. En el transporte público podemos ver, hermanos, bueno, yo lo digo por acá, por la ciudad donde yo estoy, que van así. Uno saluda y nadie contesta. Están sumergidos en ese mundo que lamentablemente nos aleja de Dios. Y no es que la tecnología sea mala, no, yo no estoy diciendo que la tecnología sea mala, porque por medio de la tecnología estamos hoy nosotros aquí, por este medio, escuchando la palabra de Dios, alimentándonos de la palabra de Dios. Por la tecnología, usted ya no muele el maíz para hacer su arepa. Por medio de la tecnología, usted ya no lava mano. Por medio de la tecnología, usted ya no cocina en leña. O sea, la tecnología no es mala.
Lo malo es el uso que le damos a la tecnología. A veces estamos más pendientes del teléfono y no solo de la palabra de Dios, a veces hasta de la casa se nos quema el arroz, se nos pasa el tiempo en el teléfono y cuando venimos a ver ya es tarde y no hemos hecho nada. Ese es una de esas legiones que nos están robando el tiempo que le pertenece a Dios, que deberíamos dedicarle a Dios. No es nada más cuando nos vayamos a acostar que tenemos que estar de rodillas ahí delante de Dios. No, es en todo momento. En todo momento. Usted tiene un chancecito. Arrodíllese y hable con Dios. Y ahora como tenemos la Biblia en el teléfono, entonces decimos, no es que estoy leyendo la Biblia, y resulta que no estamos leyendo la Biblia. Otra de las cosas que también, sobre todo a la juventud, mi hermano, y esto es triste, ahora ver a esos jóvenes que tienen esas consolas de juego, cómo se meten allí en ese mundo, que a veces usted va a su cuarto donde tienen todas esas cosas y es un desastre el cuarto. Esos niños a veces salen y será buscar algo que comer. Les absorbe tanto estos juegos, son adictos a estos juegos. Estos juegos y bueno, yo no sé tanto mucho de tecnología ni de esos juegos, pero sé que hay actualizaciones y que cada día salen más juegos para entretenerlo más, para mantenerlos allí. Esclavizado, esclavizado a ese mundo de la tecnología. El mundo está así, sumergido sumergido en su propio mundo, aislados como el Gadareno, metido en un sepulcro, metido en un sepulcro y alejado de todo aquello que tiene alrededor. A veces los jóvenes sobre todo están allí, usted los ve allí, pero su mente no está allí. Miren, estos días yo tuve una cita médica y en la pantalla hay una pantalla grande donde salen los nombres de las personas que van a consulta. Y, y veía yo que salían los nombres y nadie se levantaba, hermano, a ir al llamado del médico. Pero a veces tenía que salir el médico a llamar a la persona porque estaba tan concentrado en el teléfono que no veía la pantalla donde lo estaban llamando. Y es triste que nuestra sociedad esté así, esté así. Quizás no estamos sumergidos en el mundo, ni estamos poseídos por los demonios que tenía el Gadareno, mi hermano. Pero sí estamos poseídos por otros demonios en la actualidad, más actualizados. Otros demonios que, que quieren mantenernos separados de Dios, metidos allá entre los muertos. Entonces, tengamos cuidado, mis amados hermanos, porque la tecnología es buena, sí, sí, la tecnología es muy buena, pero tengamos cuidado con el uso que le damos a la tecnología. Y bueno, mis hermanos, me da. Y resulta que la Biblia nos dice, hermanos, que así, en esta condición como estaba este Gadareno, estábamos usted, estaba yo, sumergido en un mundo lleno de miseria, de tristeza, sin esperanza, sin luz.
en el mundo, andábamos muertos en vida. Pero que gracias a Dios, un día Cristo llegó a nuestras vidas y nos sacó de ese mundo donde usted y yo estábamos metidos. Porque sabemos que la condición, hermanos, del ser humano sin Dios es la muerte. La palabra de Dios dice que el hombre sin Dios está muerto en delitos y pecados. Entonces, quizás usted no tenga la misma condición de aquel gadareno, pero si en su corazón hay ira, hay envidia, si en su corazón hay eh, orgullo, estamos muertos. La palabra de Dios dice en Mateo 15:17, vaya a Mateo 15:17. Versículo 17. Cuando los discípulos no comprendieron lo que Dios le decía, lo que Jesús le decía acerca de lo que contamina al hombre, dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Estas cosas contaminan al ser humano y lo enferma hasta lo aleja de las personas que lo aprecian, aquellas personas que están a su alrededor. Porque ¿quién puede estar al lado de una persona envidiosa, al lado de una persona homicida? Esto no es vida, estar al lado de una persona así. Y entonces las personas se van alejando de este tipo de personas. Es como dice la palabra de Dios, que es como una enfermedad que, perdón, es como una enfermedad que contamina a, a todo lo que está alrededor. Cuando una persona tiene una enfermedad contagiosa, ¿qué hace esa persona? La aíslan, ¿verdad? La pone en lugar para contagiar a la demás. Y eso pasa también en la antigüedad, mis hermanos. Si usted va al libro de Levíticos, el libro de Levíticos en el capítulo 13, capítulo 13, versículo 43 y 46. Fíjese la condición del ser humano, dice, entonces el sacerdote lo mira, esta es la lepra, la enfermedad de la lepra. Entonces el sacerdote lo mira y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel, del cuerpo, leproso es inmundo y el sacerdote lo declara luego inmundo, en su cabeza tiene llaga. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestido rasgado, su cabeza descubierta y embosado pregonará, inmundo, inmundo. ¿Sabía usted que al igual que el leproso,
y el endemoniado de Gadareno estábamos nosotros, alejados de Dios. El leproso no podía estar en el campamento, lo sacaban fuera. Lo sacaban fuera porque podía contaminar a los que estaban sanos. Así era la condición del ser humano. El pecado representa la lepra, o la lepra representa al pecado. Así estábamos nosotros, alejados de Dios, separados de Dios, al igual que este gadareno que estaba separado de la sociedad de su tiempo, porque dice la Biblia que él era un hombre de la ciudad. Y lo atacaron los demonios y lo hacían huir al desierto y habitar en los sepulcros, dice la palabra de Dios. Así estábamos nosotros, alejados de Dios, separados de Dios por causa del pecado que nos había, por causa del pecado que nos había separado de Dios. Así lo dice Isaías 59:2. Isaías 59:2 dice Isaías. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vamos a leer hasta el 9. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad, vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de aspide y dejan tela y tejen telas de araña. El que comiere de su huevo morirá, y si lo apartaren, saldrá víbora. Sus telas no servirán para vestir, ni su obra serán cubiertas. Sus obras son obras de iniquidad y obras de rapilla. Esta está en sus manos, perdón. Sus pies corren al mal, se apresuran a derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción, quebrantamiento hay en sus caminos. No conocen camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tiniebla, resplandores y andamos en oscuridad. Fíjese, mi hermano, cómo es la condición del hombre sin Dios. Usted lo sabe, usted lee la Biblia, pero así es la condición del hombre que no tiene a Dios en su vida, en su corazón. Romanos 3:23 dice también, Romanos 3:23. Aleluya. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Efesios 2:12 y 13. 12 y 13. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo,
Estábamos sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero gracias a Dios, por medio de Jesucristo, porque ahora estamos cerca de Dios en Cristo Jesús, porque Dios nos dio vida a través de Él. Gracias a Dios, porque un día tuvo misericordia de nosotros y nos trajo a sus pies nuevamente, porque nos redimió a través de su Hijo amado Jesucristo, como dice Juan 3:16. Usted lo ha leído, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre sin Dios está muerto. El hombre sin Dios perdió toda esperanza, al menos que acepte venir a los pies de Jesús nuevamente. Efesios 2:4-5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Dios tuvo misericordia un día de nosotros. Yo no sé en qué condición se encontraba usted, mi hermano, antes de conocer al Señor Jesús. Yo no sé dónde estaba usted metido, pero Dios en su infinita misericordia nos miró, y un día eh, llegó alguien que le habló a usted de la palabra de Dios. Yo recuerdo, porque no importa en el lugar donde estemos, si a usted clama a Dios, Dios va a enviar a alguien donde usted esté. Yo recuerdo mi conversión viviendo yo en un pueblo en un pueblo que la mayoría que pertenece al estado Zulia, pero la mayoría de los maracuchos no saben que existe ese pueblo, porque yo he visto personas. ¿De dónde vives tú? No, en Santa María. ¿Y dónde queda eso? No, en el sur del lago. Pero no saben que en Santa María existe. Pero Dios sí sabía que Dios sí sabe que Santa María existe, y que alguien en ese pueblo necesitaba de Él. Y allá envió a alguien a buscar a esa alma que estaba perdida allá en Santa María, sin esperanza y sin luz en el mundo. Quizá no en la misma condición que estaba el gadareno, pero sí con una necesidad grande de Dios. Y Dios estuvo misericordia, y allá llegó esa persona a hablarme de las buenas nuevas de salvación. Porque donde hay un lugar, así sea por un alma, Dios va a enviar a alguien a que le hable del mensaje de la salvación y podernos sacar y rescatar de ese mundo donde estamos sumergidos, ese mundo que nos tiene separado de Dios. No importa el lugar. Mire dónde llegó Jesús. Ese hombre necesitaba de Dios, y Jesús llegó a ese lugar a salvarlo. Sé que cada uno de nosotros llegó de manera diferente a los pies del Señor. Usted sabrá quién Dios tocó para traerlo a sus pies, para traerlo a donde usted está ahora. Usted lo sabe. Yo les cuento como, ya ustedes saben quién fue el que fue y me sacó de ese mundo donde yo estaba, porque yo he contado mi testimonio, y, y saben de quién se trata. Dios usó a esta persona para llegar allá y rescatarme. Y saben que leyendo yo la historia del Gadareno, así como no aceptaron a Jesús en ese lugar porque tenían miedo, algo parecido pasó en Santa María
con el hermano Abel. Saben ustedes que fue el hermano Abel. Como él no compartía con las otras personas porque es un pueblo que les gusta la fiesta, es un pueblo donde todos los fines de semana toman, a él lo invitaban la gente del pueblo. Cuando llega alguien nuevo y saben que es el doctor del pueblo, van y lo invitan, ay doctor, pero como no participaba de estas mismas cosas que ellos participaban, entonces lo empezaron a ver mal. Tampoco aceptaba muchas cosas que la gente quería que se hicieran, por ejemplo, en el ambulatorio. Lo empezaron a ver mal y estaban recogiendo firmas para sacarlo de, de allí, del pueblo. Entonces, me pareció curiosa la misma historia del Gadareno con Jesús, que no aceptaron que a Jesús en ese pueblo, en ese lugar. Bueno, al hermano Ángel tampoco lo quisieron mucho allá en Santa María. Pero como fue por un propósito, porque Dios lo había enviado, que el medio que utilizó Dios para que él llegara allá fue el de que fuera como médico, pero fue en busca de esta ovejita que estaba metida allá en ese lugar y quizás no hallaba la salida de, del momento que estaba viviendo. Hermanos, entonces, ahora ya usted en Cristo Jesús, ya usted ha sido libertado, ya usted ha sido limpiado, ya usted ha sido restaurado, ya usted ha sido vestido con ropas dignas, con ropa nueva. Entonces es momento, dice la palabra de Dios, que comencemos a contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hay muchas personas que siguen atadas allá afuera, que siguen atados, ¿no? Al vicio, a, al, al adulterio, a la mentira, al pecado. Siguen atados a un mundo de pecado. Es necesario que nosotros hagamos como este Gadareno. Vaya y cuéntele al mundo lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Es necesario que vayamos y contemos lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, porque al igual que el Gadareno fue restaurado, usted le puede decir, mira, Dios restaura, Dios cambia, Dios puede darte una nueva vida. Dios puede limpiarte de esa inmundicia. Dios puede darte vida. Cuéntele que usted también estaba en la misma condición que esa persona. Que usted también estuvo metido en el mundo que él está metido. Quizá no con eh, con las mismas cosas que ellos hacen, pero estábamos en un lugar lleno de muertos. Muertos en el mundo. Pero que Dios un día mandó a su Hijo Jesucristo para rescatarnos de esa forma de vida que teníamos. Y dígale que si vienen a los pies de Cristo, pueden ser nueva criatura. En Segunda de Corintios, todo no lo sabemos, pues Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, pues si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dígale, Dios puede restaurar tu vida, tu familia, no importa en la condición que te encuentres ahora. Hay un Dios grande y poderoso que está dispuesto a darte una nueva vida, a restaurar tu matrimonio, a restaurar tu familia, a sacarte de ese mundo donde estás metido, alejado de Dios. Como lo dice allá en el libro de Ezequiel 36:26, Ezequiel 36:26.
Ezequiel 6, Ezequiel 36, 26, 28 dice, yo os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestro carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Dígale que a Dios puede hacer de él una nueva persona. Dios lo puede limpiar, Dios lo puede restaurar, como dice en Jeremías 18, 1, 6. Jeremías 18, 1, 6 dice, vamos a leerlo desde el 1. Perdón, 18, sí, del 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis... Y descendió el alfarero, y que pasó sobre la puerta. Así se te pareció mejor hacerlo. Entonces vino mi palabra de diciendo, no podéis hacer de vosotros como este alfarero. Dice Jehová, el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mano, oh casa de Israel. Dios puede hacernos de nuevo. Aún a nosotros estamos en las manos del alfarero. Fíjese que nosotros podemos echar a perder en las manos del alfarero, pero él hará, también puede hacer de nosotros una pieza mejor, una mejor pieza, una mejor hija. Mis hermanos, es necesario que le digamos a las personas que aún no conocen a Dios, que hay un Dios bueno, que hay un Dios maravilloso, que hay un Dios que salva, que sana. Jesús le dijo al Gadareno, ve y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Es necesario que vayamos y contemos lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, de dónde nos sacó, dónde estábamos metidos, quiénes éramos antes de llegar a los pies del Señor. Hagamos como el rey Nabucodonosor. Dice en el libro de Daniel, capítulo 4. Daniel 4. No, pero Jeremías, Daniel. Daniel capítulo, versículo 2 al 4. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos nativos que moran en toda la tierra, o sea, multiplicada. Con que yo declaro y milagro que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potente su reino eterno y su Señor de generación en generación. Yo Nabucodonosor, bueno, el 4 no, porque ya es otra historia. Él dando testimonio de lo que Dios ha hecho con él. Pero él dice que le convenía que él declarara lo que el Dios Altísimo había hecho con él. ¿Acaso a nosotros también se nos pide lo mismo? Cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Cuenta lo que Dios ha hecho con tu vida. Te sacó de donde estabas, de la cantera, allá donde andabas metido, donde andábamos, porque yo también me incluyo, también andaba por allá.
pero Dios en su infinita misericordia nos sacó y nos dio nueva vida en Cristo Jesús. Entonces no callemos, hermano, lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Eh, Reguemos el chisme de lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuéntele a la gente. Para eso sí debemos ser chismosos. Para eso sí debemos ser chismosos, llevar la palabra de Dios, contarla. No como contarla bien, no como la samaritana que decía, me ha dicho todo lo que yo he hecho en mi vida. Y realmente Jesús no le había dicho todo lo que ella había hecho en su vida. Pero ella tuvo también ese deseo de ir a contar todo lo que Dios le había dicho. Entonces, hagamos nosotros lo mismo también, hermanos. Contémosles al mundo, a las personas que están a nuestro alrededor, las cosas grandes que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Así como Jesús le dijo al Gadareno, para lo que Dios no dijo lo que yo hice en tu vida, dijo lo que Dios ha hecho contigo. Dios le bendiga, Dios les guarde, mis hermanos. Hermana Joana, por favor, continúe con la dirección. Gracias, mi hermana, por